Los túneles del metro capitalino se han construido con un modelo de construcción único. Las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 se construyeron de forma exitosa con el muro Milán, en los tramos de cajón subterráneo. En 1981, en la ciudad se estaba proyectando una nueva línea de metro. La zona poniente sería la beneficiada. Pero para esta nueva línea, se usó un modelo de construcción diferente. El terreno lacustre de la zona hizo posible un método de construcción único. Una línea que esconde en lo más profundo de la ciudad algunos de sus más grandes misterios. La línea 7 esconde muchas preguntas dentro de su historia. Preguntas que tal vez siempre te has cuestionado. ¿Por qué la línea 7 está construida en túnel profundo? ¿Por qué la línea no usa balasto? ¿Por qué los trayectos entre una estación y otra son largos? ¿Por qué el color naranja? ¿Por qué se amplió a El Rosario, y no a Azcapotzalco? ¿Por qué la línea falla mucho? Existe una leyenda urbana que habla sobre la existencia de un túnel misterioso. ¿Qué tanto sabes de él? ¿Por qué se ha olvidado tanto su ampliación al sur? Para resolver estas dudas, hay que adentrarnos a lo más profundo de la Ciudad de México, en la zona poniente, en donde a través de un túnel profundo, viajan muchos misterios. Los 70s en México. El Estado mexicano tiene una severa crisis de devaluación del peso. La economía de ese entonces se reflejaba en los elevados costos de los productos comerciales. Había un estancamiento de la economía. Para 1976, el licenciado Luis Echeverría Álvarez hereda a José López Portillo un gobierno diferente. Una economía que estaba en declive, y la deuda del país seguía intacta. Los años 70 en México se caracterizó por la renovación de la televisión. Telesistema Mexicano y Televisión Independiente dan paso a Televisa. La ciudad iba adquiriendo un aspecto más urbanizado. La mancha urbana siguió creciendo. El Peñón de Márquez fue absorbido, y ahora formaría parte de la ciudad. En su lado poniente, la ciudad empezaba a crecer, cuando poco a poco se van levantando lujosos e importantes edificaciones en la zona de Polanco. Mientras un poco más al sur, el pueblo antiguo de Tacubaya se renueva, dejando atrás aquellas viviendas antiguas de principio de siglo, para dar paso a construcciones modernas. La ciudad iba creciendo. Y con ella, el transporte necesitaba crecer. Para Portillo, la prioridad fue ampliar considerablemente la red del metro. En su sexenio, se planea la construcción de las líneas 4, 5, 6 y 7. La línea 4 iría de la Villa a Candelaria, aunque posteriormente, se amplia más al sur, dejándola en Iztacalco.
La línea 5 iría de Zaragoza a Instituto Mexicano del Petróleo. La 6 del Rosario, al depósito Villa de Aragón. Pero para la línea 7 se tuvo en consideración llevarla a través de una zona donde aún no existía una conexión. La zona poniente. Para el sistema de transporte colectivo, el objetivo de la construcción de la línea 7 era el unir el pueblo de Tacuba con el pueblo de Tacubaya. Hacer una conexión entre la zona de Polanco y el surponiente. Por ejemplo, si una persona quería ir de Tacuba a Tacubaya, tenía forzosamente ir a Hidalgo y Valderas para transbordar. La línea 7 tenía la prioridad de evitar este tipo de traslados y hacer un recorrido en menor tiempo. En 1980 la línea presenta sus estudios de factibilidad. La línea se componía de un eje principal. Partiría de Tacuba, conectándola con la estación de la línea 2. En ese entonces, también terminal. Después, seguiría su trayecto hacia el pueblo de Tacubaya. Las estaciones eran Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes y Tacubaya. Para sus posteriores estudios, la línea presenta su plan hacia el sur. La idea era llevarla aún más al sur, conectando las zonas de Insurgentes Mexcoac y San Antonio. Una estación terminal llamada Barranca del Muerto, considerándola desde ese entonces como terminal provisional. Se proyectaba más al sur. Sin embargo, el eje principal y el de mayor importancia era Tacuba, Tacubaya. La línea estaba proyectada a construir en 1981 a más tardar. Pero para entonces, el Departamento del Distrito Federal tenía el problema y el reto de una construcción que podría ser inestable. La línea 7 corre al pie de las estribaciones de la Sierra de las Cruces, que rodea el Valle de México por el poniente. El trazo queda fuera de la zona lacustre y los puntos que comunica están a mayor altitud que los hasta entonces enlazados por la red. Una zona montañosa. Características propias de que en las cercanías de estas, existen lomas y cerros. Más al sur, el suelo de la ciudad es un poco inestable. Hace más de 1600 años, los cuicuilcos deshabitaron el antiguo Valle de México. El motivo principal fue la erupción del volcán Xitle. Volcán que hizo una sola erupción en su historia en aquellos años del antiguo México. La Edad Preclásica. La consecuencia de un gran número de lava provocada por la erupción del volcán, fue la creación del Pedregal de Tlalpan. Luego, años después, en la Edad Moderna, la inestabilidad de la zona sur de la ciudad, es totalmente reflejada debido a que el suelo aún conserva la lava provocada por la erupción, de hace más de 1000 años. Debido a eso, lugares como la ciudad universitaria, el Estadio Azteca y las amplias zonas residenciales de Villa Coapa, fueron construidas con total cuidado. Sin embargo, la zona de San Ángel fue poblándose. Los habitantes construyeron sus viviendas en aquella zona sin saber el tipo de suelo en el que se arriesgaban a construir. La construcción de la línea 3 del metro a Universidad, tuvo un estudio detallado. Debido a ello, estaciones como Copilco, Miguel Ángel de Quevedo, e incluso su terminal Universidad, fueron construidas con sumo cuidado. Pero para la línea 7 el reto de su construcción está resuelto. Para este tipo de problemas, provocados por el suelo de la zona sur, y la zona montañosa del poniente, se opta por usar el modelo de construcción austríaco. Pero, ¿de qué trata el modelo de construcción austríaco? El nuevo método austríaco
fue desarrollado en los años 60. Se desarrolla prácticamente en las dos siguientes fases. La primera es la excavación realizada con los medios que requiera el terreno. A plena sección, o por bataches. Mientras que la segunda entibación provisional inmediata a la excavación, generalmente por medio de un gunitado, que puede ir armado con una malla metálica. Y si es necesario, reforzado con bulones, inyección, o incluso, ayudado por cerchas metálicas. Cuando el cierre de la cavidad se produce tan rápidamente, que no da tiempo a que la gunita se haya endurecido. En pocas palabras, va liberando paso al túnel. El método se basa en usar la tensión geológica del macizo rocoso circundante, para que el túnel se estabilice a sí mismo mediante el efecto arco. Fue empleado en la totalidad del primer eje propuesto. Se emplearon asimismo dovelas de reforzamiento dentro de los túneles. Además, de construir lumbreras para la introducción de pistas, rieles, barras guías, cableado, señales, mámparas, etc. Las lumbreras, finalmente fueron utilizadas para instalar el equipo de inyección y eyección de aire del túnel, con la finalidad de mantener un ambiente propicio para los trabajadores de la línea. Ya que los túneles se encontrarían ubicados a profundidades de 25 y hasta 40 metros, bajo el nivel de la calle. Con la solución de túnel por el nuevo método austríaco, la línea 7 inicia su construcción en el año 1981. Para las obras no se tuvieron inconvenientes. La construcción no fue fácil. Para la estación Tacuba, se planearía una construcción sencilla a cielo abierto. Esto quiere decir, que para la estación no se necesitaba de gran profundidad. Ya que de ahí, se haría el túnel y poco a poco adquiriría su profundidad. La estación se ubicaría en la zona de los puentes de Tacuba, en donde se cruza la calzada Legaria y Tacuba, donde se termina la avenida Aquiles Cerdán, y da paso a Marina Nacional y ferrocarriles, conectándola con la estación terminal de la línea 2. Las siguientes estaciones serían San Joaquín, Polanco y Auditorio. La meta inicial era terminar con las 4 estaciones a más tardar en 3 años. Los residentes de la zona de Polanco temían que con la construcción de la línea 7, se modificaría ampliamente la zona. Que habría problema en cuanto a la estabilidad. El gobierno de la ciudad ha dejado en claro, que con la construcción del metro en túnel profundo, no habría problema alguno para que se interrumpieran las actividades en la zona residencial de Polanco. Esto también se aplicó para la zona del bosque de Chapultepec. La construcción no causó ningún problema. Para 1984 la obra estaba casi concluida. El tramo que iría de Auditorio a Tacubaya, y de Tacubaya de Barranca del Muerto, inicia su construcción. Del mismo modo, con el modo de túnel austríaco. La línea es terminada poco a poco. La construcción en túnel ha sido un éxito. Al menos eso se creía. El 19 de noviembre de 1984, la Ciudad de México despertaba con una tragedia. Al norte de la ciudad, se suscitaron 2 explosiones. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas, enterradas en fosas comunales, y un aproximado de 2000 heridos. Un mes después, cuando México seguía herido tras esa tragedia, la línea 7 tenía los preparativos para su inauguración al día siguiente. El jueves 20 de diciembre de 1984.
A las 12 del mediodía, la línea 7 es inaugurada en la estación Tacuba, por el presidente Miguel de la Madrid, quien haría el recorrido inaugural de Tacuba a Auditorio. Estación que serviría como terminal provisional por un año. El tramo inaugurado fue de 5 kilómetros. Las estaciones Constituyentes y Tacubaya se inaugurarían el 22 de agosto de 1985. Para entonces la línea 7 adquiría una aceptación dentro de la red del metro, ya que al inaugurar ese tramo, se cumplía el primer objetivo, de comunicar Tacuba con Tacubaya. Pero aún estaba una ampliación más para la línea. De Tacubaya, partiría el siguiente tramo al sur. Las estaciones que se estaban construyendo, eran San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mixcoac, y Barranca del Muerto. Las estaciones fueron inauguradas el 19 de diciembre de 1985. A un año de su primera inauguración. La línea 7 se convertiría en el eje poniente, que atendería las zonas que para ese año, el metro no había atendido, teniendo correspondencia con la línea 2 y la línea 1, en las estaciones Tacuba y Tacubaya, respectivamente. Al momento de su inauguración, se usaron trenes MP-68, NC-82, y MP-82. Para comodidad de los usuarios, se incrementaban los números de carros y la frecuencia de trenes. La iconografía se diseñó con los principios de Wyman. A su vez, el modelo de las estaciones fue sencillo. A comparación de las estaciones subterráneas, las estaciones de la línea 7 no tuvieron gran característica en su estética. Pero pareciera que eso no era gran problema, ya que en esos años el servicio de la línea 7 era aceptable. No tenía mayor inconveniente. Y el usuario podía desplazarse por el poniente sin mayor problema. Pero en un futuro habría nuevos planes para la línea. Una ampliación al norte. El tapón de la terminal Tacuba llegaba hasta las cercanías de Ferrocarriles Nacionales y Aquiles Cerdán. Un nuevo objetivo para la línea salía a la luz: comunicar la zona norte hasta la línea 6. Pero para esto, hubo muchos cambios, ya que cambió drásticamente el proyecto. Además, de que aún faltan muchos misterios por enfocarse. Muchos, que probablemente no conoces.